Vale, pues bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más para el canal y lo prometido es deuda, vamos allá con un vídeo en profundidad sobre las curiosidades de Dragones y Mazmorras Honor entre Ladrones. Antes de empezar con el vídeo, antes de empezar a desgranar los detalles roleros de esta película, decir que este es un vídeo con spoilers. Y segundo aviso, este es un vídeo en el que voy a hablar sobre la película como conocedor del lore y como director de juego de Dragones y Mazmorras. Entonces, mi objetivo con este vídeo es al menos sacarte una o dos curiosidades que no supieras sobre la película, sobre su lore, sobre sus facciones o sobre sus personajes. Y lo que sí, voy a recurrir a la magia de la edición para... ahí está, para sacar el mítico formato de la pizarrita, porque me está resultando súper difícil encontrar imágenes con una calidad mínima de la película, y así pues bueno, me va a resultar más fácil encontrar imágenes con la suficiente resolución. Vale, empecemos en primer lugar hablando de los personajes. Y el personaje más protagonista de la película es Edging, que es un bardo interpretado por Chris Pine. Es el protagonista de la trama personal de la película y también es el que reúne a todos los integrantes del grupo para la trama más heroica de la película. Me llamó bastante la atención, sobre todo venimos de una década en las pelis de fantasía en la que los protagonistas de todas las historias tienen que estar súper mega chetados, tienen que ser básicamente Jesucristo en bicicleta, y nada más lejos de este caso, porque Edging es un tío bastante mediocre en casi todo lo que hace. De hecho es algo que se repite bastante a lo largo de la película. Si bien es cierto que, como todo buen bardo, es especialmente bueno motivando e inspirando, obviamente, al grupo. Es su especialidad, de hecho es prácticamente lo único que se le da bien. También hay ciertos toquecillos en la peli de que se le da bien el tema de la infiltración y de pasar desapercibido, o todo lo contrario cuando se lo propone. Pero sí que es cierto que en combate es literalmente un cero a la izquierda. No sabe usar la magia, que es como un poco ocasión desaprovechada por parte de Wizards of the Coast de enseñar cómo son los bardos realmente de Dragones y Mazmorras ahora mismo. Pero es eso, como que se enfoca mucho en la parte social y sobre todo de dentro del grupo. Una cosa muy guay de este personaje es que nos introduce todo el tema, por supuesto, de los arpistas, que por lo visto en esta nueva imagen que quieren sacar de Dragones y Mazmorras son como una especie de protas buenos, son como casi los Jedis de este universo, que luego en las campañas y en las novelas no es siempre exactamente así que veremos cómo lo desarrollan en un futuro. Pero eso, en esta peli es como que los arpistas son los tíos buenos y hay que ir a tope con ellos. Y de hecho son precisamente los arpistas a los que Edging les echa la culpa en un primer lugar de su situación al principio de la película, lo que ha pasado con su mujer, lo que ha pasado con su hija. Luego me gusta bastante cómo va evolucionando este personaje, porque pasa de abstraer un poco esa culpa en la figura de los arpistas, que realmente no es nadie, es una organización, a luego asumir esa culpa y finalmente poder dejarla ir hacia el final de la película. Mola bastante cómo es el desarrollo del personaje. Yo me esperaba mucho menos de este personaje, me esperaba un protagonista mucho más arquetípico, mucho más infantil, y me ha sorprendido muy gratamente en ese sentido. Así que mis dieces. Luego el siguiente personaje por importancia seguramente sea Olga. Olga es la acompañante de Edging en todo momento, es una bárbara interpretada por Michelle Rodríguez y es una exiliada de la tribu del Alce, lo cual es un tema bastante interesante porque es una de las tribus barbáricas más importantes dentro de lo que viene siendo el lore de Dragones y Mazmorras. Está muy guay que sea de allí. Y hay que decir que sí que es cierto que Olga es el músculo del grupo en todo momento, pero no por ello cae en el arquetipo del típico personaje músculo que lo único que aporta es esa fuerza en combate. Al contrario, es tan importante la cohesión grupal que provoca ella en los momentos tensos del grupo como, bueno, que los salva de la muerte mil veces en momentos de pelea o en momentos de estrés de tipo físico. Entonces, mola bastante porque es como una especie de nexo de unión entre todo el grupo. Es como muchas veces incluso la voz de la razón, pese a no ser el personaje más inteligente. Y eso mola, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Normalmente los personajes súper físicos o son pues usados como recurso cómico y poco más, o son medio estúpidos,
o van un poco en contra del grupo en algunas ocasiones. En este caso no es así. Sí que es cierto que tiene sus momentitos cómicos y que están bastante bien. Está todo el tema de que tiene una especie de fetiche con los medianos, lo cual es casi hasta ridículo porque rollo, vale, justo el personaje que viene de un trasfondo en el que se valora especialmente la fuerza física de los individuos, pues resulta que solo se ve atraída por medianos, que si destacan por algo en principio no es por su fortaleza física precisamente. Pero también por todo eso que he comentado de que va un poco contra el arquetipo, me ha sorprendido también muy gratamente este personaje y me ha gustado muchísimo la interpretación. Vale, el siguiente va a ser Forge. Forge está interpretado por Hugh Grant y es uno de los antagonistas de la película. Es el antagonista de lo que viene siendo la trama personal de Edging. Al igual que Edging, Forge es un poco inútil, pero como buen pícaro ha sabido aprovechar sus oportunidades para ir ascendiendo en la vida hasta encontrarse, diríamos, en la mejor situación de todos los del grupo una vez pasa la debacle en la fortaleza oculta de los arpistas. Entonces, en ese sentido mola, aunque sí que es cierto que es un personaje que es casi inexplicable que esté donde está, sino es gracias al ingenio y gracias al poder de Sofina. Me ha gustado el personaje de Forge, pero quizás esperaba un poquito más del personaje antagonista, de uno de los dos antagonistas. Se me quedó demasiado excéntrico quizás, aunque bueno, es un personaje que puedes entender como villano. Sí que es cierto que es un poco, no sé, el caos llevado al máximo exponente, de que no le importa absolutamente nada siempre y cuando gane un poco de oro. Pero bueno, está bien. Me hubiese gustado ver algo más de pícaro, algo más allá de traicionar a la party, que está muy bien y que es un tópico también de la mesa de rol. Me hubiese gustado quizás algo de ataque furtivo o algo así, que no se llega a ver en la película. Y está sustituyendo en funciones a Dagult Neverember, como no, por supuesto, que debe de ser la persona más desgraciada de Reinos Olvidados, porque cada vez que sale un videojuego, cada vez que sale ahora una película, cada vez que sale una campaña de Dragones y Mazmorras, debe de haber un 50% de probabilidades de que Dagult la diñe de alguna forma espectacular, bien sea, no sé, perder toda su fortuna, que su hijo sea secuestrado, ahora estar encamado y prácticamente inutilizado, no sé. Pobre Dagult, porque no, el Lord Protector, supuesto Lord Protector de la ciudad de Neverwinter, que no sé, a este paso pues se va a tener que buscar un Lord Protector de sí mismo para poder desarrollar sus funciones con normalidad, porque menuda desgracia de vida. Luego, y para seguir con los antagonistas, tenemos a Sofina, interpretada por Daisy Head, que es una maga de Tai, una maga roja, por tanto, muy poderosa. Ya se deja ver desde el principio de la película. De hecho, su hechizo estrella podríamos decir que es un hechizo de máximo nivel dentro de lo que viene siendo Dragones y Mazmorras, aunque no está exactamente bien representado. Luego hablaremos de él en la sección de hechizos de la película. Y bueno, es un personaje que destaca por lo diferente que es con respecto a todo el grupo. Ha crecido y tiene unos objetivos totalmente opuestos a cualquier personaje más allá de ella misma que pueda aparecer en la trama. Y está guay, aunque es un poco en plan villana máxima y increíble, la estoy liando parda, vengo a dominar la mente de todas las personas de Neverwinter y sumarlos al grueso del ejército de zombies tallano. Está bastante guay, pero mi pregunta, peli de Dragones y Mazmorras, malos, magos de Tai. MMO de Dragones y Mazmorras, malos de la primera expansión, magos de Tai. Aparecen en varias aventuras también de quinta, son realmente la mayor amenaza que tiene el mundo a nivel político, podríamos decir, el mundo entendido como, bueno, desde una visión bastante Costa de la Espada céntrica, vamos a decir. Y es como que, ¿por qué no hay ninguna campaña que se centre específicamente en esto? Supongo que no la hay, porque en el momento en el que la haya, te cargas a Tassam y ya se va pues todo un poco a la mierda, ¿no? Pero roleros y roleras de internet, decidme que no tenéis ganas de darle pal pelo a los magos rojos de Tai, o que haya una campaña de infiltración en Tai, o algo por el estilo, porque yo sinceramente tengo ganazas. Y es algo que nunca me he explicado por qué de una vez no sacan una campaña de estas características. Vale, seguimos ahora con el grupo, por así decirlo, de buenos. Y el siguiente es Simon, en importancia yo diría. Es un hechicero interpretado por Justice Smith. Y bueno, es un personaje bastante complejo porque también, asimismo, va contra el tipo de personaje que solemos
ver en una película de fantasía, que es el usuario de la magia. Pues tienes a Gandalf, tienes a Dumbledore y tienes a 1000 ejemplos más en los que el personaje usuario de la magia es el personaje más sabio del grupo, el personaje que lo tiene todo controlado, el personaje que tiene todas las respuestas. Simon es todo lo contrario a esto. Es un personaje novato, es un personaje con problemas graves de seguridad en sí mismo y de hecho su arco de personaje gira en torno a eso mismo. Y es un personaje cuya respuesta como usuario de la magia es: no todo se puede solucionar con magia, lo cual es muy cierto y lo cual es otro topicazo de Dragones y Mazmorras. El mago o hechicero en este caso, Kehika, que toda su party piensa que él tiene las soluciones a todo y realmente al final, especialmente si es un hechicero en quinta edición, pues está bastante limitado por lo que puede hacer. Y algo súper guay de este personaje es que es heredero de Elminster Aumar, que como sabéis, los que seáis fans de Reinos Olvidados, es uno de los personajes más importantes y más legendarios de todos los reinos. Posiblemente eso, el usuario de la magia, hechicero, llamadlo como queráis, más importante de la historia de todos los reinos o uno de los más importantes. Como curiosidad decir, para los que no hayáis visto nunca dibujos o descripciones del Minster, que le han aplicado la sirenita en toda regla, que es un personaje que no tendría ningún tipo de problema con cambiar su apariencia y que de hecho lo hizo en más de una ocasión, pero es que no estamos hablando de cambiar la apariencia, estamos hablando de que es genética. Pero bueno, sin más, lo que sí que me hubiese gustado es que el Mr. Aumar hubiesen elegido a un actor más atractivo. Porque lo que sí que es el Mr. Aumar es un fucker de cuidado. Y eso sí que no me lo puedes quitar bajo ningún concepto. Vale, y la última cosa de Simon, que de verdad es un personaje súper guay, es que es, como es el usuario de la magia, es el personaje que casi siempre termina usando los objetos mágicos más importantes de la película. Los dos objetos mágicos más importantes que usa son el yelmo de disyunción, que tiene todo el tema del arco de que tiene que vincularse y no es capaz, y el bastón de aquí y allá. Ambos son objetos inventados para la película, obviamente, y bueno, bastón de aquí y allá es una clarísima referencia al videojuego Portal, y está guapísimo. Y es el claro ejemplo de: el DM jugó a Portal hace 2 semanas, le moló mucho el juego, así que os mete un objeto y a ver qué hacéis con él. Y el a ver qué hacéis con él se acaba convirtiendo en las próximas 25 sesiones de Dragones y Mazmorras, en las que la party intenta abusar ese objeto por todas las maneras imaginables e inimaginables que hay. El siguiente personaje es Doric, interpretado por Sofía Lillis, y es un druida con la peculiaridad, que ya se ve desde el tráiler, de que puede transformarse en un solo lechuza, que como curiosidad, los que estéis familiarizados con el juego de rol sabéis que es una monstruosidad y no una bestia, y por tanto hasta ahora, y veremos lo que pasa a partir de ahora, pero hasta ahora los druidas no pueden transformarse en oso lechuza en Dragones y Mazmorras. Doric es uno de los personajes, posiblemente el personaje con menos importancia dentro de lo que viene siendo el grupo principal. También es el último en incorporarse al grupo, pero es un personaje súper interesante ya que el grupo no dispone de un pícaro, porque Forge al final es el antagonista y no está con el grupo en la mayoría de la trama. Es ella la que hace las funciones de personaje que se infiltra usando gran variedad de formas salvajes, lo cual da lugar a una serie de escenas muy espectaculares alrededor de la mitad de la película. Y el último personaje del que voy a hablar no pertenece especialmente al grupo, ni muchísimo menos es un antagonista, es Shenk, interpretado por Regé-Jean Page. Y este es el personaje que más me ha sorprendido porque me esperaba muy poco y lo que me he encontrado es, en primer lugar, uno de los muy pocos ejemplos que se me ocurren de personaje legal bueno, bien ejecutado y que es cómico. Y en segundo lugar, no sé si lo habréis visto también vosotros, pero para mí es un ejemplo clarísimo de personaje de DM bien. Un personaje que está ultra chetado, que viene a ayudar a la party en un momento de necesidad máxima y en el cual ellos no les da para más. Y que una vez ha hecho todo eso, ha hecho avanzar un poco a los personajes en sus tramas personales y les ha hecho reflexionar, coge y se va. Es un personaje de DM mallao y bien, porque generalmente los personajes de DM sabéis que están súper mal vistos y suelen ser una opción nefasta para incluir en un juego, pero cuando es de estas características yo estoy 100% a favor. Y algo que me parece muy bien traído de este personaje es que es una especie de reflejo
del personaje protagonista, de Ed Gein. Y de hecho, llegado a cierto punto, es un personaje que no solo ha hecho que avance la trama, sino que le abre las puertas a Ed Gein para progresar y evolucionar como personaje de manera completa, de manera global. Así que, muy buen trabajo. Vale, y voy a hablar ahora sobre el proceso de la trama que vemos en la película, en el orden cronológico que aparece en la pantalla. Y en primer lugar tenemos la introducción, momento fangirl bastante importante. Yo en el momento en el que vi ya el tipo de paisaje que había en las primeras escenas y todo eso, quería pensar, ¿es esto el Valle del Viento Helado? ¿Empezará la peli de D&D en el mismo sitio en el que empezaron las míticas novelas de Drizzt Do'Urden? Y sí, la respuesta es sí, absolutamente con todo. Es el Valle del Viento Helado. Luego, también en esta primera parte aparecen otras zonas del valle que no lo parece y yo tuve que ir luego a reviews en inglés para cerciorarme de que efectivamente así era. Pero la peli empieza en el Valle del Viento Helado y la prisión que aparece, esta prisión en un sitio totalmente desolado al más puro estilo Azkaban, se trata de El Fin del Rebelde. El Fin del Rebelde que apareció en una campaña de Dragones y Mazmorras quinta edición, que es Icewind Dale Rime of the Frost Maiden, que es una de las campañas que aún no se ha traducido. Por favor, Diosito, que se traduzca esta campaña. Es a la que más ganas le tengo de las que quedan por ahora sin traducir. Y cuando se empezó la preproducción de esta película, se estaba terminando de producir la campaña de El Valle del Viento Helado y se decidió incluir en el último momento esta fortaleza del final del Rebelde. Así que sí, esta fortaleza, esta cárcel multitudinaria, aparece en el canon de Dragones y Mazmorras. Nos encontramos también en estas escenas con una subfacción nueva, por así llamarla, que es el Consejo de Absolución, que es este tribunal legal encargado de ver qué pasa con los presos, ver si los presos ya son aptos para reintroducirse en la sociedad civil. Y lo que me llama la atención muchísimo de esta corte es que está presidida por una variedad racial increíble, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que supuestamente pertenece a la Alianza de los Lores. La Alianza de los Lores es una especie de representación política de las ciudades-estado de Costa Espada, y en Costa Espada supuestamente debe de haber un 80-85% de población humana, con lo cual me llama mucho la atención que no sé si son 4 o 5 magistrados y más de la mitad de ellos o la mitad de ellos son de razas exóticas, ¿no? Hay un dracónico, está el famoso Yarnathan, que es un Aarakocra. Y bueno, una vez concluye esa parte de introducción de la película, terminan los flashbacks, termina la huida del final del Rebelde, empieza lo que viene siendo el viaje. Y el viaje es lo que va a conectar espacialmente todos estos primeros pases de la película que acontecen, como hemos dicho, más al norte del Espinazo del Mundo, en el Valle del Viento Helado, con lo que va a pasar a continuación, con el nudo y el desenlace de la película, que pasan en Neverwinter y alrededores. Alrededores en un término muy amplio, lo vamos a ver ahora. Vale, antes de abandonar el Valle del Viento Helado, los aventureros por el hogar de Ed Gein y donde vivía antes su familia, que es en Targos, por lo visto. No estuve atento a esto en la peli, luego investigando un poco por internet me di cuenta de que así era, pero la granja de Ed Gein, que parece situada en un sitio mucho más al sur que Targos, está en el propio Valle del Viento Helado, está a las afueras de la ciudad de Targos, que es, bueno, depende a quién le preguntes, pero podríamos decir que o la ciudad más importante o una de las 2 ciudades más importantes, eso seguro, de las 10 ciudades del Valle del Viento Helado. Y es en esta parte de la película en la que de forma muy rápida se van sucediendo distintos emplazamientos, no todos igualmente icónicos, pero sí representativos de lo que vienen siendo los reinos olvidados, y prácticamente todos los emplazamientos que salen en la película son del norte de Costa Espada y una región un poco más al norte del norte mismo de Costa Espada que se llama la Frontera Salvaje. Y de esta manera aparecen o nombrados o directamente en pantalla, lo cual mola mucho, emplazamientos como Long Saddle, que es el hogar de la familia mágica de los Harpel, Triboar, que bueno, en español es Tres Puercos, yo siempre le llamo Tres Puercos, me hace más gracia, que es un pueblo muy cercano a Yartar, por ejemplo. Aparecen por supuesto los Páramos Eternos, ahí es donde es la famosa escena de hablar con los muertos. Aparece Escudo de Mornbrin, y la mayoría de estos emplazamientos aparecen en varias novelas de los reinos, y a nivel rolero, de manera más reciente, todo esto se corresponde con
principalmente 2 campañas. Y obviamente son las 2 campañas que tratan de esta zona del mapa. Y estas 2 campañas vienen siendo Out of the Abyss, que es una de las primeras campañas de quinta que no ha sido traducida al castellano y ya pocas esperanzas hay de que sea traducida en algún momento. Y El trueno del rey de la tormenta, que afortunadamente sí ha sido traducida al castellano. De hecho, por aquí la tenéis y si os interesa un poco saber de qué va esta campaña, pues por supuesto os puedo recomendar el vídeo de Tira con Ventaja en el que hablan sobre esta misma campaña en el canal de Piedra Papel de 20, y ese es un poco el resumen del inicio del viaje de los héroes y los lugares por los que pasan. A continuación llega lo que viene siendo el nudo de la aventura, y así como en la introducción veíamos como una especie de batiburrillo de zonas de la superficie, en el nudo de la historia ya se frena un poco ese ritmo con el que van saliendo lugares icónicos de Dragones y Mazmorras para darle precisamente más importancia a la propia historia en sí misma. Y por tanto, el grupo se va a centrar en encontrar el MacGuffin de la historia, que en este caso es el yelmo de la disyunción. La party se va a adentrar en otro lugar icónico de Dragones y Mazmorras, como es el Underdark, donde se van a encontrar con una ciudad gnómica que flota sobre la lava, y al dragón Timberchauth, que forma parte bastante importante de la campaña de Out of the Abyss. Destaca en este momento especialmente tanto la escena de escapando del dragón como la de combate entre la avanzadilla Tallana y Shenk, especialmente en el momento en el que su líder Dralas, utilizando el hechizo de hoja de fuego verde, se enfrenta a Shenk utilizando posiblemente el hechizo de arma mágica, lo cual mola mogollón. Y ya poco a poco la película va a ir llegando a su desenlace, que vuelven a ser todas las escenas en Neverwinter y en la arena. Y en este caso volvemos a tener otros tópicos clásicos de Dragones y Mazmorras, como es lo dicho hace unos minutos de explotar un objeto mágico en todas sus formas imaginables, y los 1000 planes que van siendo frustrados y hay que improvisar otro un poquito sobre la marcha y a ver qué va pasando. Por no hablar de que el momento en el que todo sale mal de la película es el momento en el que la party se separa. Mención especial a la escena de la arena, que tenía mucha importancia en el tráiler de la película y yo en su momento fue de las cosas que más me hizo desconfiar. Me parecía como un recurso especialmente cutre que hubiese una escena en una especie de arena de gladiadores. Dentro de la historia hay que decir que tiene su sentido, así que no me puedo quejar, y la escena mola mucho y aprovechan para sacar a la bestia trémula, al cubo gelatinoso y todo eso. Y curiosidad de ese momento específico es que si os fijáis, uno de los grupos que participa en los juegos es el grupo de la serie animada de Dragones y Mazmorras de los años 80, que de hecho es muy cantoso porque como van caracterizados de personajes de los 80, parece que van de cosplay total, o sea, van totalmente fuera de onda. Y en último lugar, sobre la trama, decir que sí que es cierto que la forma en que se cierra la película es un poco previsible, te ves un poco por dónde van a ir los tiros, pero que todos los personajes cierran más o menos bien sus arcos y en general me parece que tiene un final bastante satisfactorio y bastante bien llevado. Aunque claro, la historia que queda bastante abierta y que da pie a fantasear con posibles futuras películas, series, lo que sea, es la historia de Shenk, por supuesto, que es una especie de personaje inmortal que va por ahí resolviendo problemas muy bien. Pero ¿qué pasa con su hogar? ¿Va a poder liberar a su pueblo de la esclavitud necromántica de Tai? No se sabe. Veremos, a mí me gustaría, la verdad. Y además, de hecho, es Shenk el que acaba encontrando a Forge. Y bueno, por último, me gustaría hablar más en detalle de algunos de los hechizos y algunos de los monstruos icónicos de Dragones y Mazmorras que aparecen en la peli. Y hechizos, a ver si habéis apuntado incluso más que yo. Los que he apuntado yo son escudo, cadena de relámpagos, disfrazarse, parar el tiempo, spoiler. Es muy diferente a como es en el juego. En el juego es un hechizo de máximo nivel, de 9º, y no se va expandiendo, directamente paras el tiempo y puedes utilizar, me parece que son 3 hechizos, el tiempo vuelve a su curso original. Aquí es como una especie de casi muro invisible en el que se va expandiendo y dentro del cual el tiempo está parado. Está también el toque helado, hay varios hechizos de transmutación, contorno borroso, salto, caída de pluma, imagen mayor que al final termina fallando. Y puntos extra para el que se haya dado cuenta de lo siguiente, que es que Simon, en su escena de presentación, cuando está haciendo el numerito enfrente a ese público de campesinos, utiliza un truco supuestamente de su creación llamado hierba recién cortada, que es una referencia a
Fresh Cut Grass, que es uno de los personajes de la tercera campaña de Critical Role. Y otra pequeña curiosidad de esta escena es que cuando él está intentando utilizar el hechizo de escudo, falla y se revierte la gravedad momentáneamente, lo cual es precisamente uno de los efectos que aparece en la tabla del manual del jugador en la subclase de hechicero de magia salvaje. Y bueno, con respecto a los monstruos que aparecen en la película, tenemos desde los más fáciles de spotear, que son el oso lechuza, el mimeto, los devoradores de intelectos, zombies, los dos dragones, el rojo y el negro, el cubo gelatinoso y la bestia trémula, a aquellos que son realmente de nota, que para mí son el Yuan-Ti que aparece en la cárcel del final del Rebelde y los monstruos de óxido que aparecen en un paneo mientras están cambiando las escenas del principio de Neverwinter, que están a punto de ejecutar a Elgin y a Holga, o los achapicos que aparecen incluso más de fondo en otra escena cerca de Neverwinter. Y bueno, hasta aquí llega mi review con spoilers de la peli y las curiosidades que yo he visto. Si habéis detectado alguna más, algún secreto que se me ha escapado, por favor, escribidla en la caja de comentarios porque me interesa mucho. Y al igual que en el otro vídeo dije que me había gustado en general la película y me había dejado satisfecho, también me ha dejado ampliamente satisfecho la forma en la que han reinterpretado el juego de rol y han hecho la delicia de nosotros los fans, incluyendo todos estos lugares, todos estos hechizos, referencias a clases y a situaciones que se dan en mesas de rol. Así que hasta aquí mi cobertura de la película, muchas gracias por ver los vídeos y nos vemos muy pronto con más vídeos sobre dragones y mazmorras. Chao, chao.